Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Una vez más estamos en el programa De Frente con Ariel Salas y tenemos invitados que van marcando, en la medida que llegan de manera internacional, van marcando una mirada distinta de las cosas y a través de su experiencia y su conocimiento en temas que son muy fuertes y que estamos tocando en el día a día, en este programa que ayuda a personas a generar resultados, a cambiar su vida, a transformar todos los aspectos que tengan que ver con el crecimiento personal. En este caso, vamos a estar con María Mariscal, oriunda de Culiacán, México, y bueno, en este caso reside en la ciudad de California, en el estado de California, de Estados Unidos, y bueno, vamos a hablar del tema de violencia doméstica, violencia intrafamiliar y sus patrones conductuales. Ella es conferencista inspiracional certificada, máster en Reiki Kundalini, life coach, facilitadora de las 13 virtudes de la felicidad y quisiera hacer énfasis en algo que tiene mucho que ver con el tema, es sobreviviente de la violencia doméstica y es certificada en Estados Unidos como defensora y de este tema tan importante, colaboradora, consejera, ayudadora, ¿cómo le podemos llamar? Que en definitiva vamos a tocar un tema tan profundo. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, un gusto tenerte. ¿Cómo estás? Súper bien, encantada, Ariel, de estar compartiendo contigo este espacio y te agradezco inmensamente esta invitación porque realmente me encanta poder aportar ese granito de arena y creo que cualquier oportunidad en donde podamos, en base a mi propia experiencia y a lo que me ha tocado mirar y vivir, bueno, pues aportar ese granito de arena a los demás. So, mil gracias por esa invitación, estoy encantada. Por favor, muchas gracias a vos. Y bueno, vamos a estar con este tema tan profundo, porque diría que lo estamos viviendo no solamente lo que se ha vivido en la situación de países latinoamericanos, el mundo está viviendo estos temas, esta situación. Y la verdad que la pandemia ha incrementado esta situación por distintos factores, que ahora vamos a tocar algunos de ellos. Y quisiera comenzar el tema de la violencia intrafamiliar sobre ¿cómo consideras, a ver, o qué crees, cómo llega esto al hogar, a nuestra familia, al interior de nuestras casas? ¿Cómo comienza a gestarse esto de la violencia intrafamiliar? ¿O por qué crees que sucede? Pues mira, Ariel, quiero platicarte un poquito de mi experiencia propia y creo que al final, y también porque he estado involucrada con personas que han vivido este tipo de situaciones y la mayoría realmente es un complemento y viene en ocasiones a veces de generaciones, fíjate. Nuestros papás de una manera u otra lo aprendemos de ellos, vienen por creencias, esto viene por paradigmas o simplemente por no estar preparados o no estar con el conocimiento adecuado para no caer en esta situación de la violencia intrafamiliar, que es algo bastante serio que está ocurriendo ahí afuera, realmente muy, muy serio. Han aumentado las estadísticas, la OMS a nivel mundial un 60% a partir de la pandemia aumentó la violencia. Entonces, imagínate, son cifras muy serias. Totalmente, María. Introduciéndonos mucho más en este tema, nosotros, por lo general, los latinos, hay una cierta tendencia a querer constituir un hogar, una familia o una relación ya matrimonio desde muy temprana edad. Yo me casé, después me divorcié, pero me casé cuando tenía 24 años. Creo que hoy lo considero, estaba muy joven, muy joven. Indiferentemente de la circunstancia por las cuales a veces uno decide casarse a una edad temprana, pero he estudiado muchas cosas y quiero darte una introducción primero para hacerte una pregunta, porque hace poco he estudiado andragogía y el tema de ser andragogo es
ser pedagogo para adolescentes y adultos en cuanto a la educación, el tema de la educación. Y consideraba y veía el tema que uno empieza a activar conciencia a partir de los 24, 25 años de edad. Entonces, claro, después vengo como tomando resultados diciendo, bueno, acá, claro, cómo no iba a pasar ciertas cosas. No era consciente de lo que estaba haciendo. Pero, ¿considerás que nosotros nos casamos muy temprano? ¿Considerás que nos relacionamos muy temprano? ¿Que no estamos preparados para asumir relaciones de pareja a tan temprana edad? ¿Cuál es el tiempo que deberíamos? Creo que debemos vivir una cierta vida antes de unirnos en matrimonio o unirnos en relación de pareja. ¿Cómo lo ves? Bueno, en mi punto de vista creo que tienes razón. Realmente parte de todo lo que está ocurriendo con la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar, porque hay diferentes tipos, ¿verdad?, que están catalogadas la violencia. Creo que es bien importante que precisamente se está iniciando matrimonios sin estar preparados, sin haber vivido, sin haber, la gente, estamos por la vida, me reconozco yo realmente, yo me casé muy joven y ahí entran las creencias, con esa creencia que mi mamá me inculcó que el matrimonio era para toda la vida. Yo estaba enamorada aparentemente y el matrimonio era para toda la vida. Entonces, creo que sí es uno de los factores que complementa este tipo de situaciones con la violencia, Ariel, porque al final la gente se da cuenta que, bueno, no ha conocido suficiente a esta persona. Creo que no se han dado ese espacio para poder decir, bueno, ya conocí, o como luego dicen, se escucha mucho que la gente dice, bueno, nunca terminas de conocer a las personas. Y eso son solo creencias que nos han inculcado, creencias que nos han metido aquí en el chip. Entonces, vamos con ese chip que nos han grabado sin tener conciencia real de lo que es el matrimonio, de lo que es una pareja, de lo que es compartir, de lo que es amar. Entonces, ahí creo que sí tiene muchísimo que ver el hecho de la edad de las personas, que al final de cuentas no se han preparado. Creo que ahí entra mucho el desarrollo personal, que es un tema también que a mí me apasiona bastante. ¿Por qué razón? Porque la gente no se autoconoce, ni siquiera sabes qué te gusta, qué no te gusta, nada de eso. Entonces, ¿cómo quieres conocer a la otra persona si ni siquiera te conoces a ti? Entonces, empezamos un camino de vida a temprana edad. Estamos hablando de 16, 17 años. Tú te casaste a los 24, Ariel. Realmente han empezado matrimonios. Ya estaba viejo, 16, ya estaba viejo. 17 años. No, ya, Ariel, no, hombre, ya tu viejo que está. Ya estaba viejo. Sin embargo, de plano, hay gente que inicia súper joven. Imagínate que ni siquiera se autoconocen a sí mismos. Claro. Cómo queremos conocer a nuestra pareja y darnos cuenta de cómo realmente son. Entonces, es uno de los factores, Ariel. La edad definitivamente es uno de los factores muy importantes para la violencia. Ya hablaremos, creo que es tema para otro programa o para otro capítulo, el tema del autoconocimiento, en qué edad comienza o cuándo nos empezamos a descubrir nosotros conscientemente de quiénes somos, tema aparte. Pero es verdad que es uno de los factores que representan o forman parte de esto que podemos llamarlo como violencia intrafamiliar. Acá en este caso, ¿considerás también que se atribuye a un desequilibrio emocional en la persona con respecto al agresor? Porque claro, porque nosotros, y yo te voy a decir una parte de mi experiencia. Hoy por hoy estoy en el proceso, pues sabes que soy escritor, tengo varios libros, y acá hablo inclusive de sueño y modelo mental, otro felicidad en las organizaciones en la vida, acá tengo 2 de mis 7 libros, pero estoy escribiendo otro que tiene que ver mucho con las emociones. Y cuento muchísimo la historia, también viene haciendo referencia a la mía, y fui una persona que inconscientemente tuve muchas frustraciones,
muchas frustraciones. Y qué tan duro o qué tan complejo es soltar, liberarse de esas frustraciones, entenderlas, aceptarlas, conocerlas primero y principal, y a partir de eso trabajar en uno para que esas situaciones no nos afecten de tal manera que hoy tengamos que ser consecuencia de aquello que vivimos. Obviamente lo somos, pero cómo dejamos que eso nos afecte depende del crecimiento que vamos obteniendo a través de nuestras experiencias. Entonces digo, ¿qué nos sucede acá si hay un desequilibrio emocional? Porque todo, a partir de nuestra infancia temprana, nos va condicionando todo lo que vamos viviendo, ¿no? Entonces, no quiero poner en la posición, porque si no, las personas que han sufrido violencia intrafamiliar me van a odiar, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que a veces hay un problema tan complejo con la persona que agrede, ¿sí? Que también es, por un lado, víctima de una situación anterior. No me voy a poner en la posición de víctima en el momento de la agresión, pero me voy a poner como víctima de su vida pasada, porque por algo sucede hace lo que hace, ¿no? ¿Cómo interpretas esa situación? Bueno, estoy de acuerdo contigo. Y bueno, vamos a aclarar, como comenté desde el inicio, precisamente no vamos a generalizar. Claro. Parte de lo que yo te estoy hablando, de lo que yo les estoy compartiendo, amigos, amigas, es mi propia experiencia, lo que yo viví y lo que personas alrededor, porque tuve que tomar cursos, porque tuve que sobreponerme a ser sobreviviente de violencia doméstica, y créelo, no es nada fácil. Entonces ahí conoces en el camino a personas con las que conversas y dices, wow, o sea, realmente es serio lo que está sucediendo. ¿Qué ocurre? Que sí tiene mucho que ver lo que estás diciendo. Claro que la cuestión emocional y lo que la persona ha vivido hablando en este momento de la persona que es violenta. Sin embargo, no podemos quitar también la cuestión emocional en la víctima en ese momento. ¿Por qué razón? Porque sí, esta persona fue víctima en su momento, Sí. de una manera u otra, esa persona miró. Y ojo, no voy a generalizar de nuevo, hay mujeres, hay hombres, en este caso a mí me tocó ser la persona que sufrió violencia doméstica. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que esa personita, ya sea hombre, ya sea mujer, miró cómo maltrataban a su mamá, miró cómo su papá le pegaba a su mamá, escuchó cómo decían, bueno, no, pues no pasa nada, es normal, es normal. Entonces, tristemente, en nuestros países hispanos, yo soy mexicana, como ya lo dijiste, existe mucho el machismo y los hombres se creen de una manera u otra con el derecho de lastimar a una mujer. Entonces, ahí entra que si esa personita ya venía con una situación emocional, no se autoconoce, se topa con otra persona que también trae alguna situación emocional o simplemente también una persona que no se conoce, no se ha identificado, no ha tomado conciencia de lo que es realmente la vida y cree que por esos patrones de conducta o esos paradigmas o esas creencias que le dijeron, bueno, pues tu matrimonio es para toda la vida, tiene que seguir toda la vida, ¿no? Entonces, estás con una lucha constante tan seria que no sabes, ¿no? Le das para enfrente y luego te quieres ir para atrás. Sin embargo, sí es uno de los complementos para que esta violencia exista, Mira, los problemas emocionales. mira cómo estamos descubriendo distintos factores, distintos elementos que van llevando a que esto suceda. Vos me decías, bueno, ha vivido ciertas situaciones, por lo general, o hay una tendencia, o podemos tomarlo como un factor común, que sucede esto en el ámbito familiar. Pero también podemos relacionar el entorno, la situación social vivida, porque obviamente no estamos viviendo situaciones, igual no vamos a entrar en comparación con otros países que inclusive desconozco, no voy a hablar de Noruega, Suiza, Finlandia, ¿no? Pero sí puedo hablar un poquito sobre algunos países que tengo más conocimiento y que en Latinoamérica la violencia está al pie del día, por así decirlo.
ni que hablar, que hablamos de México, actualmente resido en Colombia, en Argentina, todos estamos hablando sobre temas como la intolerancia en muchos aspectos, no solo en el ámbito familiar, porque hay, y podemos hacer una relación, una correlación sobre esto, de que todo lo que se vive fuera se traslada al hogar y todo lo que se vive en el hogar se traslada también hacia el entorno, hacia la sociedad. Entonces, en realidad es consecuencia o podemos tomarlo como también uno de esos factores que determinan que la sociedad nos marca y nos condiciona para ser gestores de una violencia intrafamiliar en algún momento. Así es, Ariel. Definitivamente que estás en lo correcto. Ojo, no en todos los casos. No, no, Sin obvio, embargo, obvio. sí ocurre. Ajá, sí ocurre, definitivamente, claro que ocurre. Volvemos a lo mismo, es lo que de una manera u otra, es ese ángulo que traemos, ¿no? Cada ser humano, de lo que vivimos, nadie puede de una manera u otra tener esa visión de cada situación en tu vida más que tú, ¿no? Porque fue ese camino que tú recorriste. Entonces la gente viene sin prepararse, sin saber qué es la violencia doméstica, primero que nada, ¿verdad? O sea, les parece normal que una persona, tu pareja, desde novios, fíjate que hay casos bien interesantes que me tocó saber. Estuve sirviendo en una fundación de sobrevivientes de trata y de violencia doméstica. Bien interesante los casos, porque es que esto inicia a veces desde los jóvenes, desde la juventud, desde entonces es lo que yo me pongo a pensar, Dios mío, ¿cómo es que no nos estamos preparando? ¿Cómo no estamos preparando a nuestros jóvenes para poderles enseñar a las niñas y a los niños qué es la violencia doméstica? Desde ahí inicia que el noviecito te está revisando tu teléfono. O sea, hay como, se le llaman banderas rojas. Entonces, definitivamente es bien importante aprender, Ariel, a identificar esas banderas rojas y empezar a educar a nuestros jóvenes y empezarnos a educar nosotros mismos de que eso es violencia doméstica y pararla a tiempo, porque es bien triste lo que está ocurriendo con jóvenes súper, 10 Jóvenes y años, adultos. 11 años. Jóvenes y adultos, ¿eh? No es solo de adultos, Ariel. Jóvenes Es y adultos, digo. triste dar cuenta que hoy en día ya está iniciando con los jóvenes. Entonces, ahí es en donde yo digo, Dios mío, tenemos un compromiso tan grande de poder alzar la voz y sobre todo poder educarnos, Ariel, educarnos a nosotros para darnos cuenta que nosotros ya como adultos que tenemos una familia compuesta, ¿qué ocurre? Les estamos dando el mal ejemplo a nuestros hijos, porque al final del día o van a ser víctimas o van a ser la persona que va a ser violenta. Una de dos, no tienen otra opción. Al inicio así es, porque están mirando y creen los niños, los jóvenes, que es normal que te empujen o que es normal que te traten de mala manera, o que hay cosas que para la comunidad es normal y realmente no lo es. Y tenemos que empezar a aprender eso. Ahí es donde están esas banderas rojas, en donde hay que decirle eso no es normal y que la gente prevenga. Si ya estás en una situación, hay una manera de salir de ella. Sin embargo, creo que la prevención por medio de la educación, como tú acabas de decir, este medio andrógena que es para los jóvenes y los adultos, empezar a ver de qué manera podemos aprender y podemos enseñarle a la gente que esto puede ser prevenido, porque trae consecuencias muy serias, realmente serias. Entonces, definitivamente, ahí hay otro factor. Ahora, bien cuando encontramos acá muchos, porque al final yo voy a hacer un previo análisis y vamos a decir, bueno, todos los factores forman parte de, porque todos, en cierta manera, unos más, otros menos, pero van a ser, yo también quiero llevar este tema a que lo pongamos en el análisis de cómo solucionar esto desde su raíz. Y no es que se lo solucioné cuando sucede ciertas cosas, porque a ver,
eh, yo puedo hacer ciertas cosas sin darme cuenta inconscientemente y otras de manera consciente. Ojo, porque también estamos, cuando la persona es consciente de lo que está haciendo, ¿sí? Ahí pasamos a otro nivel, pasamos a otro nivel. Exacto. ¿Sí? Y cuando es inconsciente de lo que está haciendo, ¿sí? Hasta dónde hay ese límite de ser consciente a ser inconsciente. Yo te quiero llevar a esta pregunta. ¿Cuáles son esos factores que originan la violencia intrafamiliar? Porque ya estamos descubriendo que son muchos los factores y podemos estar acá horas hablando de que este también es condicionante, este también es condicionante. Pero, ¿cuáles son los que originan? A ver, la intolerancia, vamos a poner por un lado la intolerancia, la falta de control de impulsos, la falta de inteligencia emocional, un tema que se habla muchísimo ahora, inteligencia emocional, ¿no? Pero a veces es muy trillado y muchas veces se habla de inteligencia emocional como si fuese algo de que sí, agarro un cuaderno 2x2 y ya todo el mundo lo maneja, ¿no? Porque somos seres emocionales. Y la incapacidad de resolver problemas, después viene estos temas que te dije sobre las frustraciones, cómo impactan en nuestra emocionalidad y cómo nos sentimos, y a veces todo eso se vuelve una descarga, nos descargamos con el sistema, nos descargamos con los seres queridos, nos descargamos con las personas que tenemos al lado, nos descargamos con los animales, con un perro, con un gato, y más si no son nuestros. Correcto. O sea, y todas estas situaciones terminan siendo qué tan vulnerables somos los seres humanos ante las emociones y ante no poder resolver las situaciones de emocionalidad, porque eso lamentablemente es lo que nos afecta. Es lo que nos afecta, de no poder resolver con tanta facilidad situaciones emocionales, porque todos a veces, no solo que quiero ir a un tema trillado, sino que es del dicho al hecho y mucho trecho querer hablar sobre emociones y decir yo tengo la clave de cómo manejar, la varita mágica, ¿no? De cómo solucionar esas emociones. Claro. Mira que hace poquito, en el mes de abril, falleció mi papá. Hace poquito falleció un primo mío, y que cómo nos impactan esas emociones a nosotros y cómo nos sentimos tan vulnerables y cómo nos descargamos, qué hay que hacer, porque hay herramientas para poder descargarse y no tienen que ser con la pareja, con el perro, con el gato, con la familia, en el trabajo, porque hablo en el libro sobre felicidad en las organizaciones y hablo de que a veces descargamos situaciones de emocionalidad tan fuerte y nos descargamos en el punto, con los compañeros de trabajo, con el jefe, o a veces con el jefe no lo hacemos porque tenemos miedo. Bueno, entonces podemos hablar de que también hay un factor común o la suma de todo hace de que llegue un punto de quiebre y que explote todo. ¿Cómo sería? Definitivamente, yo te lo puedo decir en mi experiencia, que es la suma, es como que un poquito de todo, ¿no? Un poquito de todo. Un poquito de desconocimiento, por decirlo de alguna manera, de lo que es la violencia doméstica, porque si nos vamos y estudiamos qué es la violencia doméstica, tú vas a encontrar ciertas pautas o factores que te van a decir. Entonces tú te pones a pensar, precisamente es falta de conciencia, Ariel. Y eso que estás hablando de las emociones, sí, tal vez para muchas personas, porque no tienen el conocimiento, les parece un tema muy trillado, pero la realidad es que es algo tan importante en la vida. Cuando a mí me ocurrió todo esto, yo no tenía noción de desarrollo personal, del control de las emociones, no me había dado cuenta que esta situación me arrastraba más profundo, una cuestión seria, que yo estuve en el hospital con un mild stroke, que viene siendo casi un derrame cerebral, por darte una idea, ¿no? Sin contar que mi pequeño hijo, en ese momento, también tuvo secuelas tremendas, ¿ok? No voy a entrar mucho en ese tema, sin embargo,
es algo tan serio, Ariel, tan serio que está ocurriendo, que yo creo que ya es hora de hacernos cargo. Todos esos factores, todas esas pautas que se van uniendo una con otra y nos llevan a terminar sufriendo violencia doméstica o violencia intrafamiliar o cualquier tipo de violencia, porque hay violencia de género, hay mucho tipo de violencia, ¿no? Y hay tres tipos también súper importante que sería la violencia física, la violencia mental, pudiera ser la violencia espiritual. Creo que hay como unas 6 o 7 tipos de violencias, ¿no? Hay muchas maneras y que te quedas, uy, de verdad, es real. O sea, si mi esposo me quita mi dinero y él lo guarda y no me da acceso al dinero, bueno, ahí ya es un tipo de violencia. Entonces, hay muchos factores, hay muchas pautas que te llevan ahí y sí, tristemente, se van complementando y te llevan, pero la principal que yo pudiera decirte es la falta de conocimiento. Creo que ya es hora de que abramos un poquito nuestros ojitos, nuestra conciencia y darnos cuenta de que el mundo está avanzando, que no son los tiempos de mamá, de la abuela, que les parecía normal todo esto. No, no es normal que te lastimen, no es normal que te hagan sentir mal, no es normal que te engañen, no es normal. Entonces, sí, ahí viene también parte de esos factores, pudieran ser las drogas, el alcohol, eh, y muchísimos Es más, que son ¿no? Entonces, agravantes. realmente muy serios, Ariel, muy serios por las estadísticas y lo que está ocurriendo afuera. Y María, que la gente es súper triste, no se da cuenta. claro. María, quiero ir a un caso específico. Si nosotros podemos decir que el hombre en la posición de machista, que obviamente vivimos en sociedades así, entonces tomo como que el dinero, manejo el dinero o genero el dinero, llevo a la casa el dinero y en esa situación de, inclusive de manera implícita, yo lo tengo, yo soy el proveedor, yo soy el que decide qué se hace, qué no se hace, porque yo soy el que pongo el dinero, ¿sí? Y decido cuándo lo saco y cuándo no lo saco, cuándo proveo y cuándo no proveo. Estoy esperando, la mujer está esperando que le den para mercar, o le esté esperando diciendo que, bueno, vamos de compras, ¿sí? Eso también es violencia. Eso también se puede considerar como una violencia implícita, inconsciente, pero se hace porque no somos conocedores de esos actos. Es correcto, Y Ariel. Y sin ida y pudiese ser vuelta, el perdón, inicio. María, es un ida y vuelta, ¿no? Porque tanto, porque hoy estamos hablando de mujeres súper independientes, empresarias, con profesiones y cargos muy altos, que a veces yo veo y considero también que hoy por hoy estamos en igualdad, donde antes estaban todas las mujeres en la casa, salía el hombre a trabajar. Hoy está los hombres paseando el perrito, mujeres van a trabajar y todo. Entonces es 50 y 50. Pero pasa de los dos lados entonces, que te quiero agarrar y te tengo contenido y te sujeto y te manejo porque yo soy el proveedor. Eso sucede, eso es violencia, ¿no? Es correcto, es correcto. Y tristemente, pues sí pasa de los dos lados, ¿no? A como te tienen a la mujer, también la mujer tiene al hombre. Entonces hay hombres que también están siendo violentados. Y ahí viene un factor muy importante que tiene que ver con el autoestima, fíjate. Ariel, ¿cómo es que viene una mujer o viene un hombre que no se autoconoce y que no tiene un buen autoestima? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando esta persona que tienen ciertas características, estas personas violentas, posesivas o tóxicas, como les quieras decir, ya saben de una manera u otra cuál es ese algo que esta persona no maneja, no maneja de una manera. Por ejemplo, a veces sí hay mujeres que son profesionales y todo súper bien, aún así ellas sufren violencia doméstica.
En el caso de una mujer que sus creencias, sus paradigmas le dijeron, bueno, pues es que tú naciste para el matrimonio, la mujer se casa, se encarga de la casa y pues el esposo sigue su rol, ¿no? Como dices tú, trae el dinero y él se encarga, solo salimos cuando él viene. ¿Qué ocurre con esa mujer? Esa mujer no conoce nada más que lo que le enseñaron, lo que aprendió o lo que creyó que era real. Qué triste cuando se da cuenta que empieza a sentir, ahí están las alertas, porque tú sientes que no eres feliz, tú sientes que algo falta, tú sientes como que es que no es normal que esto esté ocurriendo. Entonces empiezas a investigar, empiezas a quererte hacer consciente de lo que está ocurriendo y es cuando esa persona descubre, oh no, esto son partes de lo que mi mamá me dijo, son mis paradigmas, son mis creencias, pero esta no es la realidad. Estamos en un mundo evolucionado en el que no se puede permitir ya la violencia y en el que tenemos que enseñar a nuestros hijos y darnos cuenta que en la familia estamos fomentando la violencia. Te comento rapidito, estuve yo compartiendo con una familia casa. Esta persona, son 5 niñas, tienen 5 niñas, entonces las niñas gritan mucho, se pelean entre ellas, se dicen cosas muy agresivas. Y a mí me parecía muy extraño porque yo no había escuchado a los papás hacer eso, ¿verdad? En una reunión se enteran que yo estoy sirviendo a una fundación de violencia doméstica y les estaba comentando y me dicen ellos, pero es que, ay, ayúdenos es que ellas pelean mucho y les digo, ok, ellas no nacieron peleando, ellas no nacieron enojadas, ellas no nacieron gritando, lo aprendieron, Ariel. Y ahí está lo serio. Estamos criando a nuestros hijos desde pequeñitos. Hay una nena, te estoy hablando, 2, 3 años. La nena ya gritaba, ya le exigía a las hermanas mayores, ya estaba siguiendo un patrón de conducta que él, papá y la mamá le estaban enseñando. Entonces ahí toca de pronto tratar de abrirle los ojos a estas personas y decirles, tienen que tomar en cuenta esto porque ahí inicia, Ariel, ahí inicia Claro. la mayoría de situaciones de violencia. Inician Ma- desde pequeñitos. Infancia temprana. María, Es correcto. ahora mira lo que sucede, ¿no? Que vos me decís, pero estamos consumiendo, estamos en un mundo violento, cada vez más violento. Y estamos consumiendo todo el tiempo violencia. Bueno, Sí, está bien que tristemente. uno elige qué vamos a consumir, que si uno elige qué es lo que vamos a consumir, ¿no? Porque es una decisión. Pero también es cierto de que el entorno nos presiona y nos condiciona, así como cómo nos vestimos, cómo nos relacionamos, cómo hablamos, un montón de cosas. En la medida que somos muy disruptivos, muy distintos, muy cambiantes, terminamos siendo rechazados. Pero por esencia del ser humano Es correcto. necesitamos pertenecer. Y el hecho de querer pertenecer, formar parte de, estar en un vínculo, sentirse reconocido, empezamos a consumir lo que consume la mayoría, la masa. ¿Y qué sucede? Lo vemos en las películas. Ahora estamos viendo streaming, vemos películas a través de las pandemias, nos pasamos mirando películas en estas plataformas de streaming. Entonces vemos violencia, el noticiero vende violencia, los noticieros, las Es novelas, lo que más vende. las películas venden Uh-huh. violencia. Entonces, inconscientemente se va gestando como que la violencia está dentro de la normalidad, por así decirlo, está dentro de la normalidad y arrancarse esa normalidad es cuando llegamos al extremo, cuando llegamos a que, pero si esto es lo que viví toda mi vida, esto es lo que me pareció a mí, o esto es lo... Entonces, qué complejo que es. Mira, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de esta violencia que genera intrafamiliar? Y yo había apuntado algo como haciendo referencia a esta pregunta, como consecuencias. Por supuesto que la baja autoestima llega sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. A la persona violentada, la baja autoestima es parte
de su condición que va a vivir naturalmente, ¿no? Es correcto. Va a ser una persona incapaz de tener relaciones afectivas o relaciones efectivas también, porque claro, una persona, y vos me podés contar, porque esto es previo antes de entrar a tu tema personal, porque una persona violentada puede decidir ya no quiero más una relación, ya no quiero más, indiferentemente el sexo, decir ya no quiero estar más con ningún hombre o ya no quiero estar más con ninguna mujer. ¿Sí? Entonces, Sí. ¿qué otras consecuencias podrían tener o podrían llevar a la vida de uno las situaciones violentas? Pero violentas, porque a veces... Bueno, Ariel. Sí, perdón, perdón. No, adelante, adelante, termina, No, no, perdón. porque a veces también hay que aclarar cuáles son las situaciones violentas, ¿no? Porque estamos también en un mundo, así como violento, estamos en una sociedad donde hay una hipersensibilidad de muchas cosas. Ahí también es, me levantó un poquito la voz, ya me violentó. Y ojo a veces con eso, porque la característica tanto de los italianos, de los españoles, de los argentinos o de muchas regiones del mundo, solemos hablar de una determinada manera, y también tiene que ver eso por costumbres, por tradiciones, por la manera en la que vivimos, en la manera que nos referimos, y otros no. Entonces, ¿qué es? ¿Hasta dónde es el límite de, no, realmente si es una persona violenta o la otra persona no habla fuerte o dice tal cosa o es de determinada manera? Creo que lo deberíamos manejar aparte ese tema, pero miremos primero las consecuencias Sí. de vivir una violencia intrafamiliar. Bueno, hay muchísimas, Ariel. Y es diferente en la consecuencia a nosotros como adultos y la consecuencia a los jóvenes. Te voy a comentar de una consecuencia muy importante y muy seria que le ocurre a los niños o a los jóvenes que han sufrido violencia doméstica. Hay una área en el cerebro que es la área reptiliana. A los niños o jóvenes que han sufrido violencia doméstica, esa área no se les desarrolla correctamente, Ariel. Empiezan a crecer, la gente ni se da cuenta, los papás, la familia no se da cuenta y de pronto empiezan a ver a un muchachito, una muchachita que no respeta a las autoridades tal vez. Aquí ese síndrome le llaman ODD, Oppositional Disorders, aquí en Estados Unidos. ¿Qué ocurre con estos niños, estos jóvenes? Es súper triste porque esa consecuencia es tan seria, por eso es tan importante alertar a los padres y a los que no son padres también alertarlos para que esto no siga ocurriendo. La mayoría de niños que están afuera, delincuentes, que están haciendo delincuencia, que están en las calles o que tienen muy malos comportamientos, la gente dice, es que se porta muy mal, lo mandan a internados, en fin, o sea, se buscan miles de soluciones, pero ese niño o niña no reacciona de una manera correcta. Víctima, consecuencia de la violencia doméstica. Porque tú pones a un niño que vivió una vida, bueno, normal, vamos, su mamá, su papá, una vida normal, sin violencia, obviamente. Y tú pones a otro niño que ha sufrido violencia doméstica, al que no se le desarrolló esa área reptiliana, y a ambos niños, y esto está comprobado, ¿ok? Han hecho estudios y está comprobado. A ambos niños les ofrecen drogas o les ofrecen agarrar una pistola. ¿Y qué crees? El niño que tuvo una vida aparentemente normal, sin violencia, no lo acepta. Sin embargo, el niño que ha sufrido violencia doméstica y esa área del cerebro no se le ha desarrollado de una manera correcta, acepta y es el niño problemático. Pero nadie sabe por qué pasó. Consecuencia de la violencia doméstica o de la violencia intrafamiliar. Imagínate cuál seriedad hay sin tomarle la atención de vida. Eso en el área de los jóvenes, de los niños. El niño se vuelve violento o, ojo, puede volverse víctima. Están esas dos opciones, ¿no? Y en el caso de nosotros los adultos, pues hay miles de cosas, ¿no? Que también pueden ser en conjunto con los niños, muy parecidas, el autoestima, como tú comentabas, definitivamente una persona que ha sufrido violencia doméstica es una persona que no se conoce y no sabe qué le gusta, qué no le gusta, y como le dijeron, tal vez eres fea, eres gorda,
porque son maltratos emocionales, porque hay diferentes tipos de violencia, esa persona pues simplemente ya no quiere, como tú dices, salir al mundo, ya no quiere tener pareja, ya no quiere realmente saber nada de la vida, y hay una consecuencia que realmente es muy seria, porque la gente tiende a generalizar y luego se pregunta a la persona, oye, pues yo no sé por qué razón yo atraigo solo a personas violentas a mi vida. Y dices, ¿cómo? ¿Pero por qué? ¿Por qué atraigo? La cuestión está que esa persona, Ariel, no ha sanado su condición, no ha sanado su situación. ¿Y qué ocurre? Que lo que ella conoce dentro de ese círculo es solamente a la persona con esas características de esa expareja que tuvo, con la que sufrió violencia doméstica, entonces busca a alguien muy parecido. Porque todavía ni siquiera es consciente ni ha aprendido a que eso no es normal. Entonces sigue con ese mismo patrón de conducta. Y tiene una pareja y tal vez sí se animó y tiene otra y le vuelve a suceder lo mismo. Es porque no ha sanado, es porque no ha encontrado la ayuda. Algo que ahorita, Ariel, realmente hay demasiada ayuda y demasiada información para este tipo de cosas. Entonces, hay muchísimas consecuencias y son muy serias. Muy María, serias. María, se puede sanar también al revés, aquella persona que ha ejercido consciente? Bueno, yo creo que los que han ejercido de manera consciente están más graves, esto sin lugar a dudas, pero aquellas personas que han generado violencia intrafamiliar por ignorancia, por ser inconscientes, por no aprender muchas cosas, pueden dar un paso a la inversa y mejorar su situación a través de crecimiento personal, a través de muchas herramientas que hoy por hoy tenemos, así como lo estás planteando. Entonces ayuda a mejorar, a ver otra realidad de la vida, de las cosas, y ser más consciente de lo que de lo que hizo y de lo que está haciendo y de lo que puede llegar a ser. Ese cambio transformacional se puede lograr en una persona que ha sido violenta, por ejemplo. Se puede, Ariel. Definitivamente se puede. No es un trabajo fácil, porque ojo, una de las consecuencias también, y te lo digo yo, que después de haber sufrido esa violencia, no solamente física, sino también emocional y mental, por mi ex esposo, ocurre que después de eso, a mí de pronto llegaba alguien y me tocaba, o sea, aquí me tocaba, llegaba alguien a saludarme y me tocaba la parte de atrás y yo me asustaba, Claro. yo gritaba, yo era una persona súper explosiva, me costó mucho trabajo porque no es solamente, es muy triste porque no solamente la persona que ejerce la violencia, esto se hace un campo de batalla tremendo, porque te violentan y ¿qué ocurre? Pues te defiendes. Entonces, al final también es violencia de una manera u otra y tristemente vas acostumbrándote a esas reacciones por las acciones que han estado cometiendo en contra tuya y no te das cuenta. Ignorantemente quedas con esa secuela, pero yo te puedo decir algo, Ariel. Creo que todo en la vida, yo te lo puedo decir por experiencia, todo se puede, claro que se puede. Yo, me costó años, Ariel, me costó años poder empezar a trabajar mis emociones, autoconocerme, salir de un hoyo en el que yo estaba, seriamente, en el que no sabía ni para dónde le iba a dar porque quedé muy mal, afectada de muchas maneras. Entonces, claro que se puede. Si la persona se hace consciente primero que nada de lo que sucedió y se hace responsable de lo que sucedió, claro que la persona puede cambiar. Hay demasiadas terapias, hay gente que hasta necesita medicamentos, obviamente eso lo tiene que hacer un psiquiatra, un psicólogo, ya hablamos más de lo que son terapeutas, ¿no? Sin embargo, si es algo que no requiere atención médica y no requiere medicamentos, hay muchas personas que se dedican al desarrollo personal y te ayudan con herramientas a controlar todas estas emociones y empiezas a autoconocerte y empiezas a dar ese paso. Y ojo, empiezas a elegir qué es lo que quiero. ¿Quiero seguir en este mundo de violencia o quiero cambiar y dar ese paso a la transformación? Y María, la realidad que sí se puede.
Sí se María, puede. sí, yo estoy de acuerdo con vos que sí, sí se puede, pero una de las cosas que quiero preguntarte, no te me caigas, por favor, no te me caigas de la silla. Ahí está. Una de las cosas, esto crees que es un ida y vuelta, porque a veces está la persona que ejerce violenta y la otra persona se pone en la situación de sumisa, de mansita, por así decirlo. Pero está la posición ida y vuelta, el primero uno ejerce violencia y el otro vuelve, es un ida y vuelta entre violencia entre unos y otros. Entonces, los dos se vuelven violentos, los dos necesitan terapia y los dos pueden solucionar sus problemas. Entre la pareja, porque yo lo que quiero llegar es a esto también, que no hagamos una apología a la separación, ¿no? Porque por supuesto que en situaciones de violencia intrafamiliar puede también haber una solución. Hay situaciones donde no hay ninguna solución, o sea, la única solución es la separación, pero hay soluciones dentro del hogar y hay soluciones dentro de la misma pareja hasta no llegar a un tema extremo, ¿no? Un tema límite. Creo que esto a través del trabajo consciente de lo que está sucediendo y a través de muchas herramientas de formación y de crecimiento personal se puede dar un cambio y lograr resultados que reviertan la situación para mejor, por supuesto, ¿no? Contame un poquito en unos minutos cómo fue tu experiencia. No sé, 3 minutos, 5 minutos, porque no quiero que me sea una experiencia porque me vamos a escribir un programa, pero sí resumimos un poquito cómo ha sido tu experiencia en el caso de la violencia. Pues mira, Ariel, vamos a intentar que sean 3 minutos. No, bueno, una manera de decirte, no, bueno, tres, son No, 5. bueno, estoy bromeando. Pues mira, es que es un tema muy complejo, ¿no? Pero voy a tratar de resumirte un poquito la historia. Yo me caso con esta persona aquí en Estados Unidos, él es mexicano. Todo estuvo muy bien los primeros años, pero posteriormente ya los últimos 3 años es que inició ya la violencia. Pero ojo, aparentemente yo decía todo estuvo bien. Yo no había visto esas banderitas rojas que después que yo empecé a estudiar me enteré, ay Dios mío, era una bandera roja. Sí traía patrones de aprendizaje esta persona de su familia. No había ahí, habían cosas que estaban sucediendo en su familia de una manera u otra y él las aprendió. Al final esos patrones los sacó conmigo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que pues empiezo a sufrir violencia doméstica, pero yo, en mi mente, como me habían enseñado que el matrimonio era para toda la vida, entonces yo intenté resolverlo. O sea, empecé a ir a terapias familiares de matrimonio, pero se sorprendían los maestros en las iglesias porque me decían, pero son de matrimonios, ¿qué haces aquí sola? Él no iba, él no iba. O sea, que yo estaba remando el barco sola. No se puede. Entonces, ahí me di cuenta que esto ya no se podía. Esta persona estaba afectando a mis hijos también. Entonces, ahí sí fue un punto para poder decir, ¿sabes qué? Pues no, nos separamos o nos divorciamos, pero eso hizo que él se pusiera más violento. Entonces empezó a agredirme físicamente. Hasta el grado que un día me dio un mal golpe, voy al hospital con un Mayo Stroke, le llaman acá, pero estuve muy mal. Él fue acusado de intento de homicidio en mi contra, es algo muy serio y fue condenado aquí en Estados Unidos. Tristemente, él también le dio, mi pequeño de 6 años quiso defenderme y él le dio un empujón a este niño, el cual se golpea la cabeza y tiene un movimiento de químicos en el cerebro. Cuando yo te hablaba del área reptiliana, cuando yo te hablaba de las consecuencias de los jóvenes, te estoy hablando de mi propio hijo, de mi hijo que tiene 16 años hoy en día y tocó una prisión a los 13 años. Y te estoy hablando de algo muy serio. Y lo comento, lo digo, lo comparto con todo mi corazón, porque no es justo que sigan sucediendo ese tipo de cosas. Puede prevenirse, Ariel. Claro que se puede prevenir. Creo que es muy importante que nos eduquemos. Entonces yo no tuve esa educación, yo no tuve esa preparación. Hoy en día trato de ayudar a las personas enseñándoles las banderitas rojas que hay. Bueno,
eso es un poquito de lo que sucedió. Esta persona fue a cárcel y yo, gracias a Dios, me recuperé. Fue un proceso muy difícil para poder empezar de nuevo la vida y estar como estoy hoy en día. Las secuelas no se van en su totalidad, tristemente, menos cuando los hijos fueron afectados. Eso es algo que ahí está. Y sigo trabajando en ello, sigo trabajando. Es algo, lo único que sí te puedo decir es que aquí hay, como todo en la vida, Ariel, una elección. Yo elegí dejar la violencia atrás. Yo elegí ser una mejor persona, un mejor ser humano. Yo elegí perdonar, yo elegí ayudar a los demás en base a mi experiencia. Y es lo que estoy haciendo. Entonces, realmente es algo muy serio lo que está ocurriendo, es muy serio las consecuencias y es muy importante que las personas empiecen a tomar conciencia y elijan, Ariel, qué es lo que quieren. Qué padre Bueno, que las situaciones hubieran sido más leves y yo hubiera podido resolver mi matrimonio. Sin embargo, en este caso no fue posible. claro, Fue ahí algo no, muy serio. ahí no querían, o sea, él luchaba sola. Pero una experiencia, a ver, que no, uno no se la desea a nadie, por supuesto, pero María, No, créelo que no. como te digo que tampoco queremos hacer apología a que todo aquel que ve una banderita roja ya se tenga que separar, se puede poner, No, cambiar de colores a banderita cuando hay una relación, banderita, hay banderitas rojas, la podemos transformar en banderitas blancas. ¿De qué manera, qué tips darías o qué consejos le darías a aquellas relaciones, ¿sí?, en la que están saliendo algunas banderitas rojas, como las llamás? Aquellas relaciones que hay una violencia inconsciente, porque yo digo que es inconsciente, porque en la medida que son conscientes pasan a otro nivel, ya sí hay violencia física y bueno, de todo tipo, pero pasan los límites, ¿no? Pero es correcto. qué es cuando van apareciendo unas banderitas y no queremos que se vuelvan una bandera gigante? Vemos una banderita pero de los dos lados, ¿no? Porque a veces alguien dice, sí, miramos y apuntamos directamente al hombre, la banderita del hombre, pero hay que ser consciente también que la mujer genera banderitas rojas, ¿no? La mujer genera banderitas rojas y es un ida y vuelta y a veces en la relación hay banderitas rojas de los dos lados. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo nos ayudas con eso, María? Definitivo, es muy importante. Si las personas ya se dieron cuenta de esas banderitas rojas, Ariel, es muy importante que lo hablen, tanto la mujer como el hombre, cuando hay algo que a ti no te hace sentir bien, ya es banderita roja. O sea, ya, ¿sabes qué? No me gustó cómo me hablaste, no me gustó cómo me trataste delante de las personas, no me gustó algo te hizo sentir inquieto, inquieta o mal, ahí es una banderita roja. ¿Qué ocurre? Es el inicio. Hay que hablarlo, hay que comunicar y decirle a la persona, ¿sabes qué? Mi amor, mi vida, no me gustó cómo me trataste. ¿Qué te parece? Yo necesito que me hables de mejor manera porque eso me hizo sentir mal. Si la persona no está comprendiendo, no está viendo una buena comunicación y no pueden resolverlo solos, hay que buscar ayuda. Urgente, hay que buscar ayuda. Aquí es cuestión de dos. En una pareja es de dos. Yo creo que todo tiene solución cuando hay un margen posible de poderlo lograr. Claro. Entonces, si la pareja está consciente, bueno, mi esposo no es una mala persona, él a veces reacciona así inconscientemente. Entonces, si la persona escucha, comunica y acepta que busquen ayuda, háganlo, por favor, los invito a que lo hagan, porque no solo se están afectando a ustedes, están afectando a sus hijos y traen consecuencias muy serias y estamos llevando por generaciones, jalando esa violencia que aparentemente es normal. Entonces, busquen ayuda, Ariel. Hay que buscar ayuda. Es muy importante que ambos busquen ayuda y empiecen a buscar la manera de que esas banderitas rojas se conviertan en verdes y después vayan a blancas. ¿Se puede? Sí se puede. Sí, las personas están de acuerdo en hacerlo, pero ojo, estoy hablando de la pareja, porque aquí ocurre algo muy serio. Cuando ya hay una situación de violencia fuerte, Ariel, ya estamos hablando de amenazas, de muerte, estamos hablando de violencia fuerte. Es muy importante cuando tú eres solamente la persona
Tal vez eres la hermana, el papá, la amiga, y hay algo muy importante, eso no debes de hacer. No debes exigirle o pedirle a la persona o contestarle, ay, pues vienen y te conversan, es que Mario le vamos a poner, me maltrató, Mario me habló mal, siempre me está tratando mal, y tú le contestes, ¿sabes qué? Ya déjalo, estás así porque quieres. Lo menos que puedes hacer es eso. Tampoco puedes decirle, vete, déjalo, porque cuando una persona es violenta, Ariel, hay que hacer un protocolo de escapada. Aquí ya entra algo muy serio. Entonces, aquí, si se puede resolver, háganlo, busquen ayuda. Hay demasiada ayuda. Realmente aquí lo que nos falta, sobre todo pues a nuestras familias hispanas, es empezar a hacer ese cambio de chip y decir, o sea, vamos a ver, analizamos, concientizamos y nos damos cuenta que no es normal. Entonces ahí es cuando entra esa inquietud mental y es cuando empiezas a ver soluciones. Sí las hay, Ariel. Es cuestión de Siempre, buscar ayuda. Hay que buscar siempre. ayuda para poder tener ese soporte, porque no es fácil salir de la violencia. Es un poco Claro, difícil, pero claro. no es imposible, yo te lo garantizo. Claro, claro, totalmente, totalmente. Mirá qué tema, ¿no? Porque estaba pensando mientras hablabas también, obviamente uno va relacionando y mostrando muchas cosas al respecto. Dice, una vez hacía referencia sobre un libro de William Faulkner, donde habla entre el dolor y la nada, entre el dolor y la nada, prefiero el dolor. Entonces hay personas que con tal de no sentirse sola, de sentir que pertenecen o están con alguien, aceptan hasta condiciones traumáticas, o sea, de situaciones contrarias a lo que uno más le gustaría. Y es verdad, hay necesidades, porque ahí también lo habla de la pirámide de Maslow, las necesidades básicas, y hay muchas que tienen que ver en su cúspide con el reconocimiento, sentirse que pertenecemos, que somos reconocidos, que existimos, porque creo que es uno de los peores, una de las peores situaciones que vive el ser humano es sentirse ignorado, que no formas parte de nada, que sos un cero a la izquierda. Entonces, eso es violencia y lo existe en el hogar, lo existe en el trabajo, lo existe en la sociedad, lo existe en todos lados. Entonces, eso es otro tema para hablar, porque no solo hay una violencia intrafamiliar, hay una violencia en la sociedad, donde a veces no sabemos comportarnos. Una de las cosas que hemos hablado, y que lo he hablado con muchos de los invitados que vienen acá, es que difícilmente las personas buscan crecimiento personal. Hay un mínimo porcentaje de la población y en ese mínimo porcentaje casi la totalidad son mujeres. Entonces los hombres a veces consideran que no necesitan de crecimiento personal y al contrario, ¿no? Estamos de igual a igual, necesitamos, porque como somos seres emocionales, necesitamos constantemente un trabajo en el manejo de las emociones y todo lo que nos rodea, para tener mejores relaciones efectivas, relaciones que generen resultados extraordinarios y bueno, y todo lo que conlleva. María, estamos al límite de tiempo, te dije en un principio, antes de comenzar, que esto pasaba volando. Un tema para seguir hablando. Vamos a ver qué escribe la gente en nuestro programa. Esto ha sido de frente con Ariel Salas. Y bueno, muchísimas gracias, María Mariscal, por estar con nosotros, por contarnos tu historia, por hablarnos con tanta profundidad sobre ese tema, donde te aseguro que va a dejar que hablar, va a dar mucho que hablar, porque esto no es solo que te ha pasado muchas personas que están en el anonimato y que viven situaciones similares. Entonces, gracias por ser un referente, por ser y compartir tu historia hacia los demás. Estaremos en contacto, por supuesto, y vamos a tener mucho más de esto si querés participar, si se da la ocasión, y me encantaría, por supuesto, ¿no? Muchísimas gracias y que sea hasta una próxima, María. Muchas gracias. Gracias a ti, Ariel, por esta invitación y por permitirme aportar este granito de arena, que es como yo lo llamo, ¿no? Hoy en día tengo ese propósito de vida de poder aportar esto a las personas. Así que, bueno, definitivamente, claro que es un tema que hay mucho para dar con él.
Si hay alguna pregunta de las personas que vean este programa, nada, pues aquí estoy, será un honor, será un gusto contestar tus preguntas y te comento que puedes encontrarme, Ariel, voy a pasar mis redes sociales, que yo Igual estoy van a estar en... tus redes sociales en el programa. Ah, perfecto, perfecto, porque ahí puedes dejarme un mensaje y si quieres ampliar un poquito este tema, de verdad, con gusto, también te puedo dar recursos si estás necesitando saber un poquito más de este tema. Así que yo encantada de regresar cuando gustes. Mil gracias y excelente tarde para todos. Gracias a ti. Muchísimas gracias, María. Será hasta la próxima. Entonces, esto ha sido De Frente con Ariel Salas, un programa para ayudar a las personas a su crecimiento personal. Hasta la próxima, entonces. Chao, chao. Chao, chao.